Muy buenos días para todos. Es muy grato para mí estar hoy con ustedes. Hoy es un día que marca una diferencia con lo que venía haciendo el proyecto de Empresas en Trayectoria Mega. Hasta ahora, los que ya saben de qué se trata, voy a hacer un breve resumen para los que no lo saben. Es un programa en el cual ya, como decía Patricia, han pasado más de 200 empresas, que lo que buscamos es que mentores acompañen a otras empresas para avanzar en esa trayectoria mega, que es lograr resultados sobresalientes gracias a una metodología, una técnica que han desarrollado algunas empresas muy orientadas, muy inspiradas en el libro The Good to Great de Jim Collins, y que se centra en tener una estrategia clara, en hacer énfasis en gente especial y en lograr focalizarse para lograr resultados sobresalientes. Hoy la diferencia es que queremos hacer mucho énfasis en el tema del liderazgo, el liderazgo transformador, convencidos de que los resultados verdaderamente sobresalientes los logran son empresas que tienen gente diferente, gente comprometida, gente que tiene claridad de para dónde va y por consiguiente logra resultados sobresalientes. El énfasis entonces va a ser en cómo impulsar ese liderazgo, cómo lograr que todos en la organización lleguen a ser líderes, y eso es lo que hará una diferencia y que hace que las organizaciones logren resultados sobresalientes. Hoy entonces queremos hablar sobre empresas sostenibles, que son organizaciones de seres humanos integrales que aprovechan todas sus potencialidades y logran resultados sobresalientes. Eso quiere decir empresas que tienen crecimiento y rentabilidad superiores a la industria, pero también empresas socialmente sanas que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. No me voy a detener mucho en esta parte porque al final vamos a ver el impacto que eso tiene, pero es el marco dentro del cual queremos movernos hoy. Y entonces, el planteamiento que hoy quiero hacer énfasis es el que el liderazgo transformador comienza con el gerenciamiento de cada uno. El planteamiento es que no podemos esperar a que los demás cambien si nosotros no cambiamos. No podemos lograr que los demás hagan lo que nosotros no damos ejemplo de hacer. Entonces, si queremos tener una empresa excelente, una empresa que logre resultados sobresalientes, tenemos que liderar con el ejemplo, tenemos que liderar con ser seres humanos de calidad, seres humanos que gerencian su vida y que logran resultados sobresalientes en todas las dimensiones del ser humano. Entonces el planteamiento es gerenciarnos a nosotros mismos dentro de este marco que vamos a estar mirando en los próximos minutos, que es partiendo de una filosofía de vida, definir un proyecto de vida y después un proceso de mejoramiento personal que conduzca a ese comprender, ser, vivir y trascender. Entonces eso es lo que vamos a tratar de avanzar hoy en la presentación dentro de ese marco. Entonces, cuando hablamos de filosofía de vida, estamos aclarando que todos los seres humanos tenemos algún tipo de filosofía de vida, consciente o inconscientemente. Todos hemos definido unas creencias y unos valores que nos conducen a comportarnos en una forma. El planteamiento hoy comienza por definir esa filosofía de vida, que comienza por aprender a pensar. Lo que hemos visto después de más de 25 años de trabajar en Mills, en estos procesos de crecimiento personal, de desarrollo humano, es que las personas pocas veces se cuestionan por qué hacen lo que hacen. Pocas veces analizan en el transcurso de un día por qué hago lo que estoy haciendo, qué es lo que me motiva a actuar, y eso hace que muchas veces hagamos muchas cosas por tradición, por costumbre, y no porque hemos cuestionado por qué hacemos lo que queremos hacer. Entonces, el planteamiento es cuestionar cada faceta de nuestra vida, cada momento, cada instante, de por qué hacemos lo que hacemos, y pensar y reflexionar para poder actuar con base en lo que hemos analizado y profundizado y
responde a lo que nosotros realmente creemos. Eso quiere decir que parte de comprender es que muchas veces no nos preguntamos quiénes somos, qué es ser humano, quién soy, cómo soy. Y en esto lo que estamos hablando en el fondo es de una planeación estratégica personal que parte de conocernos nosotros mismos. Si nosotros no tenemos claro quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos, pues es difícil que realmente podamos construir un proyecto de vida que logre resultados realmente satisfactorios. A muchas personas les pasa que cuando están al final de su vida se dan cuenta que han descuidado muchas dimensiones de su vida, no se han hecho estas preguntas fundamentales y entonces acaban no teniendo claro por qué dejaron de hacer muchas de las cosas que hubieran querido hacer en su juventud y durante su vida. Entonces, el punto de fondo, el punto de partida de todo este proceso es comprender quiénes somos y para dónde vamos. Un ejemplo de una persona que ha comprendido es una persona que es capaz de, entendiendo lo que es la vida para él, es capaz de planear su futuro, hacer lo correcto bien hecho, convivir con los que lo rodean, evaluar logros y mejorar permanentemente. O sea, una persona que tiene claro quién es y para dónde va, pues tiene más facilidad para saber cuál es su camino y para dónde va. Y entonces, partiendo de ese comprender, entonces volvemos al cuadrito original, donde vemos que el ser es lo que nos permite definir creencias, valores, misión, visión, o sea, entender cuál es la razón de ser de nuestra vida y por qué hacemos lo que hacemos. Cuando hablamos de definir creencias, estamos hablando de definir cosas como qué creo sobre el universo, sobre el hombre, sobre todas estas cosas, que en el fondo es la forma como las personas entienden y comprenden la vida, y las creencias hacen que se comporten de una forma distinta. Un buen ejemplo es cuando ustedes miran gente de distintas creencias religiosas, aunque aquí no estamos hablando solamente de religiones, pero por ejemplo un musulmán, un judío, un católico, un hinduista, tienen concepciones de la vida diferente que hacen que se comporten en forma distinta. No más entre nosotros mismos vemos gente de distintas regiones, tienen creencias diferentes sobre la vida que los hacen comportarse en forma distinta. Entonces, esas creencias inciden de una forma importante en la forma como nos comportamos. Y los valores, ¿a qué le damos valor? Por ejemplo, respeto, responsabilidad, determinación, etcétera, hace que también nos comportemos en una forma u otra, dependiendo de lo que sea importante para nosotros. Y con base en esas creencias y valores, definimos una misión que es la razón de ser de nuestra vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué vale la pena vivir? Que lo que vemos es que en la medida en que tenemos eso claro, igual que en una organización, cuando una persona tiene claro qué quiere la organización, o también cuando una persona tiene claro qué quiero yo como persona, pues define con mucha mayor claridad lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Y con eso define una visión que es la que permite definir a dónde quiero llegar, cuáles son mis sueños e ideales y cómo quiero verme al final de mi vida, pero también dentro de 20, 10 o 5 años, o sea, tengo una visión de a dónde quiero llegar. Con todo esto, entonces puedo desarrollar una conciencia de qué hago, dónde estoy, por qué hago lo que hago. Puedo desarrollar una disciplina y una voluntad, actitudes, hábitos y comportamientos. Lo que creemos es que el ser tiene mucho que ver con todo este conjunto de factores que son los que hacen definir esa filosofía de vida, que es los cimientos, son la base para poder definir un proyecto de vida. En el caso nuestro, en Mills, comenzamos hace muchos años, primero solamente con el tema de proyecto de vida, pero con el tiempo vimos que el proyecto de vida, si no se cuestionaba cuáles eran los cimientos, cuál era esas bases, esa filosofía, que era la que hacía que las personas tuvieran más claridad de para dónde querían ir, el proyecto de vida muchas veces podía limitarse solamente a desarrollo de competencias laborales o a desarrollo
de unas dimensiones humanas limitadas que en la medida en que hablamos ya de filosofía de vida mucho más completa, mucho más profunda, permite desarrollar un proyecto de vida más estructurado y más organizado. Y el proyecto de vida entonces ya es, partiendo de esa filosofía, desarrollar un proyecto en donde es como la planeación estratégica de nuestra vida. Es cuáles son las áreas claves de desarrollo personal, cuáles son las metas y cuáles son las estrategias y acciones para lograrlo. Eso, en alguna forma, es partiendo de unos conocimientos, unas competencias, unas habilidades y hábitos, definimos una orientación estratégica. Es exactamente lo que hacemos en las empresas, de una planeación estratégica, de a dónde queremos llegar como organización, hacerlo aplicado a nuestra vida personal, que nos permite definir esas áreas de desarrollo, esas metas, esos planes de acción, evaluar y mejorar permanentemente. Pero entonces, ese proyecto se basa en definir cuáles son las áreas estratégicas mías. Si yo como ser humano defino que la parte profesional es importante, pero tengo una parte afectiva, una parte espiritual, una parte financiera, distintas dimensiones. Cada ser humano define cuáles son sus dimensiones de desarrollo personal, las prioriza y dice, a estas es a las que quiero darle importancia, y con base en esas construye su proyecto de vida. Lo importante a la larga es ver cómo evalúo yo mi vida. Es al final de mi vida o en las etapas intermedias, cómo evalúo qué tan claro estoy avanzando hacia esos resultados que quiero lograr. Un poco como decía hace un momento, es no llegar al final de la vida a decir, dediqué mi vida solamente a la parte de competencias laborales, solamente a mi trabajo, o me dediqué demasiado a la parte intelectual o a la parte social, sino cómo busqué ese equilibrio, cómo evalué periódicamente mis logros y cómo me siento satisfecho de que estoy avanzando de una forma equilibrada como ser humano y estoy contento de que estoy buscando ese equilibrio y no estoy focalizado en un solo campo. Partiendo de ese proyecto de vida, entonces, es la forma como vivimos. Y vivir quiere decir, por un lado, adquirir conocimientos, pero también experimentar, recibir y dar afecto, convivir, desarrollar competencias, estudiar, trabajar, superar obstáculos y dificultades. Lo que pensamos es que la vida, en el fondo, es teniendo un proyecto de vida claro, cómo yo aprovecho cada día, vivo plenamente cada día, hago lo mejor de cada día, aprovechando realmente mis competencias, mis potencialidades, pero sobre todo cómo partiendo de lo que soy, vivo plenamente cada día. Sobre esa base de vivir, entonces analizo un proceso de mejoramiento personal que es el que me permite cada día tratar de ir mejorando, tratando de avanzar para progresar como ser humano. Es usando la metodología que acostumbramos en las empresas de planear, hacer, verificar y actuar a cada una de las áreas de desarrollo personal, cómo voy planeando, cómo voy haciendo y evaluando para ir mejorando permanentemente. Esto conduce hacia ese avanzar hacia la vida plena, que es partiendo de ese alto ideal como ser humano, planeo cada día, vivo plenamente cada día, evalúo cada día y avanzo en mi desarrollo personal, en mi desarrollo integral. Todo esto conduce a trascender, que es aprovechar todas mis potencialidades, lograr un desarrollo equilibrado como ser humano integral, avanzar hacia mi plena realización y aportar al mejoramiento de la sociedad, dejar un mundo mejor que el que recibí. Todo esto entonces es como el resumen de ese gerenciamiento de sí mismo. Entonces lo importante aquí es cómo se hace eso. Yo creo que mucha gente puede estar de acuerdo en que tener un proyecto de vida es bueno y tener un plan de desarrollo es bueno. Lo importante es cómo se hace. Entonces aquí hay dos planteamientos. Por un lado es la transformación personal de cada uno individualmente se logra a través de conocimientos, pensamientos, vivencias, experiencias, autoobservación, reflexión y apropiación. En el fondo, lo que queremos decir con esto es que
el camino a la sabiduría no es solamente tener más conocimientos, sino es apropiarnos de esos conocimientos a través de la vivencia, a través de la experiencia. En el fondo es cómo no nos limitamos a acumular conocimientos, sino a acumular vivencias y experiencias que son las que nos permiten transformarnos y crecer como seres humanos. Y paralelamente con ese desarrollo individual está la transformación organizacional, que se logra a través de talleres vivenciales, proceso de delegación, todo lo que implica delegar de jefe a subalterno, de jefe a colaborador, los planes de formación y capacitación, planes de mejoramiento personal, hay esquemas de coaching individual y grupal, testimonios inspiradores, símbolos y rituales, o sea, todo lo que es el gerenciamiento de la cultura organizacional que debe conducir a seres humanos maduros, integrales, que han respondido con conciencia y profundidad las preguntas fundamentales de la vida. El tema es cuando los seres realmente crecen como seres humanos y se desarrollan entendiendo mejor quiénes son y cuál es su razón de ser, pues tienen claridad de una misión, una visión y desarrollan toda esa conciencia y voluntad que los hace estar mucho más motivados y comprometidos para vivir plenamente y avanzar hacia su plena realización. Son líderes que forman y transforman, es decir, que liderándose a sí mismos pueden incidir en que los demás también se desarrollen. Aquí hay un punto muy importante y es el líder como ser humano que crece como persona, que a través de un proceso de formación, crecimiento y desarrollo y mejoramiento permanentemente va mejorando, tiene una incidencia en la organización, pero también la organización y la cultura organizacional tienen una incidencia en ese líder. Entonces, es una fertilización cruzada de la organización y la persona como líder crece y la organización paralelamente también crece. Entonces, este es el planteamiento de cultura organizacional y persona que crecen paralelamente. Todo esto que hemos hablado es el gerenciamiento de sí mismo y entonces las organizaciones de seres humanos integrales que logran resultados sobresalientes, entonces es que en la medida en que el líder hace todo eso, pues entonces gerenciándose a sí mismo, avanza hacia su plena realización y hace que sus colaboradores también crezcan como seres humanos. Aquí la diferencia que estamos haciendo es que las organizaciones que se preocupan porque el líder no solamente crezca en sus competencias laborales, hace que sus colaboradores también crezcan como seres humanos y no solamente en la parte de competencias laborales. Eso hace que toda la gente en la organización crezca como seres humanos y al crecer como seres humanos son conscientes de que su trabajo es una parte muy importante del desarrollo personal y lo hacen motivados, les tiene sentido para ellos y por consiguiente logran resultados sobresalientes. Son seres humanos que al crecer integralmente hacen que todos los que los rodean crezcan igualmente y por consiguiente los resultados se dan en la medida en que hace más sentido todo lo que hacen. Y por consiguiente forman y transforman primero ellos como personas, a sí mismos se forman y se transforman, pero también sus colaboradores se transforman partiendo del ejemplo que ven de sus jefes. El punto de partida es el liderazgo es principalmente ejemplo. Lo que yo soy es lo que marca la pauta para que los demás sigan el ejemplo. Yo puedo decir lo que quiera, pero si hago lo contrario, lo que la gente realmente ve es lo que yo soy y lo que hago y no tanto lo que digo. Que todo esto es lo que conduce a empresas sostenibles que son organizaciones de seres humanos integrales. Creo que aquí hay un punto muy importante y es, si vemos las empresas y las organizaciones como conjuntos de seres humanos en proceso de crecer, en proceso de desarrollarse, en proceso de vivir plenamente, nos damos cuenta que esas organizaciones son un espacio para que la gente crezca como personas y por consiguiente son capaces de generar riqueza, desarrollo y bienestar. Es fundamental que produzcan riqueza, pero no es suficiente. Es importante que también produzcan desarrollo y bienestar
es decir, que generen valor para todos sus colaboradores, para todos sus relacionados. Sus relacionados son consumidores, clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y comunidad, y cómo para cada uno de ellos generamos el mayor valor. O sea, una empresa que genera valor solamente para sus accionistas sería una empresa que tendría un alcance y un impacto limitado. Una que logre que todos sus relacionados reciban valor y se sientan totalmente satisfechos, va a ser una organización mucho más exitosa. Entonces, las empresas sostenibles son las que logran resultados sobresalientes en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Este era como el mensaje que yo quería plantear, pero lo que más me interesa es que sea más bien Mario Niño el que cuente cómo este enfoque, esta filosofía, lo hemos aplicado en Mills y cómo se han logrado los resultados, y lo que más nos interesa son los testimonios de dos personas que nos acompañan hoy, que ahorita Mario va a hacer la introducción, porque en el fondo lo que tiene verdaderamente impacto es cómo transforma esto a las personas y cómo se logra que esas personas realmente crezcan como seres humanos y que la organización sí logre esa transformación. Entonces, le cedo la palabra a Mario para que continuemos con esta presentación.